Buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por Econred en colaboración con Madrid Tecnología y el día de hoy con Soluteca. La LOPD y su implicación en el comercio electrónico. Hoy está con nosotros David García. David, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos los asistentes. Bien. A ver qué tal. Bien, seguro que bien. Tema interesante, tema preocupante para todos porque el organismo regulador está sancionando duramente, creo, ¿no? Sí, la verdad que si tienes alguna incidencia, pues aunque la experiencia por nuestra parte siempre ha sido positiva con el organismo, si deciden te poner una sanción, las sanciones suelen ser importantes en todo caso. Bien, vamos a empezar si te parece bien. Voy a hacer yo como solemos hacer en los webinars de Conred, un pequeño repaso para todos los usuarios en cuanto a la funcionalidad de la plataforma, sobre todo de cara a que se puedan comunicar con nosotros. Y en menos de un minuto te paso el control y empiezas tú con tu presentación. Muy bien, Carlos, gracias. Voy a compartir una pequeña imagen de su misma pantalla, de lo que están viendo ustedes ahora mismo. Lo que me interesa que vean son dos partes principalmente. Esta línea de aquí, botones de interacción a través de los cuales se pueden comunicar con nosotros. El primero de ellos, el icono de levantar la mano. Si quieren lanzar alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto de la presentación de David, pulsando sobre ese botón, yo veré que quieren interactuar y les facilitaré el micrófono. ¿De acuerdo? Levantar la mano significa que tienen capacidad de audio y que quieren hacer esa pregunta de viva voz. Si no disponen de micrófono o prefieren hacer la pregunta a través de otro medio, tenemos el panel de chat. Debajo justo pueden lanzarnos todas sus preguntas a través de este panel. Sí les agradecería que si se fijan en el panel de chat hay una opción que pone enviar a con un desplegable. Si lo despliegan, hay una opción que es organizador y presentador. Que elijan esa opción a la hora de enviarnos sus preguntas de forma que tanto David como yo veamos su pregunta y podamos gestionarla de la forma más adecuada. Por último, voy a hacer referencia a estos dos botones de aquí, el sí y el no. Simplemente son botones de interacción rápida para que David, a lo mejor en un momento de la presentación, les pregunta si le están siguiendo correctamente o si tienen alguna duda y ustedes a través de este sí o de este no le comunican sus sensaciones de una forma muy rápida. En este caso, simplemente para verificar que todo el mundo me escucha correctamente y si son tan amables, punchen sobre el botón del sí. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que no hay ninguna duda. David, te voy a pasar el control y a partir de este momento la presentación es tuya. Muy bien. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, buenos días de nuevo a todos los asistentes. Gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, quería yo, antes de empezar con la materia, pues poner un poco en situación a los asistentes. La materia que vamos a ver en este webinar pues es prolífera, es complicada, muy sometida a detalle y bastante, pues queda para mucho más que lo que es el espacio temporal que tenemos ahora de una hora aproximadamente. Voy a intentar hacer una aproximación a lo que es lo que yo llamo notas sobre el LOPD, lo que es una situación del entorno normativo al que nos enfrentamos con esta regulación a través de la Ley de Protección de Datos y su reglamento de desarrollo. Ver un poco cómo lo que se está haciendo pues en el mercado o lo que yo a través de la experiencia veo que el empresario medio, el autónomo tiene en mente lo que es esto de la protección de datos. Y al finalizar pues, la parte del tramo último de la ponencia, pues voy a intentar acercar lo que es la LOPD al caso concreto del comercio electrónico y de la actividad a través de una página web, pues, lo que nos implica el cumplimiento con esta normativa. Y por supuesto pues atender todas las preguntas que sean posibles a lo largo del webinar. Pues si me queréis ir parando pues vamos viendo cosas o al final dejamos 5 o 10 minutos para abrir un turno de discusión, de comentarios, de pregunta o de lo que os apetezca en ese momento. Entonces entrando ya en materia voy a poner en marcha lo que es la aplicación. Lo primero que quiero comentar es el ámbito de aplicación de la LOPD.
quiero dejar claro lo que es dónde estamos sujetos a esta normativa, dónde no estamos sujetos y en qué nos afecta. Como regla general, se aplica la normativa de datos personales a todo soporte de datos que sea susceptible de su tratamiento, sea esto en el ámbito de una empresa privada, sea en el ámbito de las administraciones públicas. Entonces, podemos distinguir dos formas de realizar este tratamiento, de una forma no automatizada o de una forma automatizada. A efectos de la ley, le es indiferente. En cuanto estemos recabando datos de carácter personal y esos datos de carácter personal vayan a ser utilizados en el ámbito administrativo o en el ámbito empresarial para el funcionamiento de la actividad en el caso concreto de cada caso, perdón por la redundancia, vamos a estar sometidos al ámbito de la LOPD, al ámbito de su reglamento de desarrollo. Entonces, si tenemos una información recabada a través de los distintos accesos que puede tener la empresa a esos datos personales, hemos de tener claro que ya tenemos una serie de obligaciones, ya tenemos que definir una serie de datos que estamos manejando, asignar su correspondiente fichero, denominarlo como nosotros creamos más conveniente a nuestra organización y empezar a trabajar sobre ello con las distintas prevenciones que la ley de protección de datos nos pide, como va a ser aplicar una medida de seguridad determinadas, por supuesto el registro de este fichero en la Agencia de Protección de Datos y responder a todo lo que es el ejercicio de derechos que sobre ese dato personal tienen los titulares del mismo. Entonces, ¿qué es un dato personal? Quizás ahí tenemos que empezar a definir cosas para tenerlo claro. Un dato personal es cualquier información que concierne a una persona física que sea identificada o identificable. Una persona identificable es la persona cuya identidad puede determinarse de una forma directa o indirecta mediante cualquier información referida a su identidad física, psíquica, fisiológica, económica, cultural, de ámbito social, con cualquier aspecto informativo que podamos tener acceso a la definición de la identidad de esa persona o de los rasgos característicos de esa persona, son lo que se va a considerar y lo que es objeto de regulación un dato personal. ¿De acuerdo? Pues, primer tema a tener en cuenta. Hay algunos aspectos dentro de los datos personales que tienen especial consideración, especial tratamiento, especial regulación, digamos. Una parte son los datos de personas fallecidas, por otra parte lo que son los datos de empresarios individuales, donde hay una dicotomía entre la actividad del profesional, del empresario, y la actividad personal, y por otro lado lo que pueden ser los directorios o datos de contacto en general de personas, de directivos que trabajan en una empresa. Entonces, ahí la norma nos va a diferenciar en algunos aspectos. Para las personas fallecidas, los datos de personas fallecidas no son sujetos a esta normativa de protección de datos, de la LOPD, con lo cual existen una serie de prevenciones en cuanto a la limitación de su uso para la comunicación de fallecimiento y la solicitud de cancelación hacia los herederos de esa persona que ha fallecido. Pero en sí mismo un dato de una persona fallecida no está sujeto a la regulación de la normativa de protección de datos personales. Los datos de empresarios individuales. Ahí, como decía, tenemos que distinguir el ámbito en la que el empresario se está moviendo. Si se está moviendo
como actividad empresarial, digamos que no tiene una incidencia la normativa de protección de datos plena sobre ellos. Si se está actuando en su esfera personal, sí tiene incidencia en la normativa de protección de datos sobre ese dato de la persona que, aunque tenga la característica de empresario sin actuar a través de sociedad, pues está protegido, digamos, el aspecto personal. Y luego, los que son los datos, que es un tema con bastante polémica, lo que son los datos de contacto de las empresas, de las personas que desarrollen puestos de trabajo en determinadas empresas. Ahí hay una limitación. Digamos que la LOPD permite el uso de esos datos en cuanto al nombre, apellidos, dato de puesto de trabajo y lo que puede ser el teléfono profesional, y excluye, o sea, no permite usar libremente cualquier otro dato distinto de los que puedan figurar en ese ámbito estrictamente laboral. Esto tiene una implicación derivada, que es la incorporación a un fichero de datos personales y su uso posterior para el envío de información a través de medios electrónicos, que si queréis lo comentamos luego al final para ver las efectividades que tiene dentro de lo que es la faceta del comercio electrónico. Por tanto, dato personal, todo aquel dato que se hace una persona identificable o nos proporciona su identidad. Y especializa de aplicación de datos personal, pues a personas fallecidas, al empresario individual, y lo que son los directorios de personas de contacto de empresa o incluso de profesionales, que no está aquí señalado. ¿Qué más cosas? Supuestos en los cuales la normativa de protección de datos personales no tiene aplicación. Las actividades personales o domésticas, os señalo ahí. Evidentemente, una persona tiene, o casi todos tenemos, nuestra agenda personal, nuestro teléfono con sus contactos. Pues en tanto en cuanto no empleemos ese dato en una actividad empresarial, no va a estar sometido a ningún tipo de prevención por parte de la normativa de protección de datos. Si lo incorporásemos a nuestra actividad empresarial, pues evidentemente sí estaríamos entraríamos en la obligación de regular todo el tratamiento que estamos efectuando con esos datos que han pasado de ser personales a ser digamos, inscritos en una actividad económica. Por otra parte, materias clasificadas, pues están excluidas de su aplicación. La ley lo marca claramente. Ciertas materias que determinan pues, los órganos gubernamentales pues quedan fuera de la aplicación de la normativa de protección de datos, así como los datos sujetos a investigación de delincuencia organizada y terrorismo, pues también están fuera de cualquier prevención que la ley de protección de datos va a marcar para el resto de otras actividades. Y luego pues existen una serie de normativa específica, que son pues las que ahí os indico, que es el registro civil, las Fuerzas Armadas, pues, ámbitos de estadística, pues, todo lo que es el censo electoral y la regulación de la videovigilancia en la vía pública. Ahí, en estos 4 puntos que os destaco, tampoco tiene aplicación las prevenciones que nos exige la normativa de protección de datos. Vamos a seguir con... ¿Quién son los sujetos obligados por la normativa de protección de datos? 2, principalmente. El responsable del fichero, que ¿quién será el responsable del fichero? El responsable del fichero son los titulares, los empresarios, en el caso de la actividad privada,
que estén manejando el dato personal y que estén dando una afinidad dentro de su estructura a ese dato personal. Y el encargado del tratamiento es aquel tercero que el empresario puede contratar para que le haga una función dentro de la actividad que en su día a día pues le regula un tercero, como puede ser un gestor, como puede ser una mutua de accidentes, como puede ser pues un despacho de abogados. Eso serían en cierta medida los encargados del tratamiento. Entonces, importante distinguir la figura de quién es el responsable del fichero, o sea, que va a ser siempre el titular del dato personal y el que estará sujeto en todo caso a cualquier materia inspectora por parte de la Agencia de Protección de Datos y cualquier acción que el usuario quiera realizar tendrá, digamos, el último responsabilidad está en su esfera de actuación, y el encargado del tratamiento, que tiene que tener una vinculación con ese responsable del fichero para habilitar su posibilidad de conocer de los datos y de tratarlos como tal en el nombre de esta persona. Más cosas para fijar lo que es el ámbito de la normativa de datos personales. Bueno, pues existe la normativa de datos personales, nos va a señalar una serie de principios, unos principios de actuación, unos principios de funcionamiento con el dato personal que estamos manejando. El primer principio que nos obliga es el tratamiento leal y lícito de ese dato, tanto en cuanto la finalidad, la obtención de la misma sea para una actividad lícita y no estemos obteniendo el dato personal del usuario con una finalidad totalmente distinta de la que le estamos señalando, como el siguiente principio indica, que es el principio de finalidad. Asimismo, lo que es el principio de proporcionalidad nos viene a decir, pues nos viene a marcar límites que podemos exigir para cualquier tratamiento, pues los límites en los datos que pedimos. Si estamos tratando una compra, pues nos va a solicitar, vamos a poder solicitar unos datos para el envío de esa compra, pero a lo mejor no es proporcional solicitar datos más allá, como pueden ser las costumbres que tenga la persona, o datos que no estén dentro del entorno del negocio jurídico que estamos desarrollando. El principio de exactitud, pues siempre se nos va a pedir que el dato sea exacto, va a obligar tanto al encargado del tratamiento como al titular del dato a proporcionar unos datos exactos. Y el principio de conservación. Tenemos que ser siempre diligentes en la conservación del dato que se nos está entregando, y tener ahí pues las prevenciones, las medidas de seguridad necesarias para cumplir con esos principios de conservación. Y como último principio relativo al dato, lo que es la no restricción al ejercicio de derechos por parte de los titulares, de los usuarios, pues hemos de facilitar siempre lo que es un acceso al dato que tenemos de ellos, facilitar lo que es el ejercicio de oposición o cancelación del dato, y estar siempre dentro de los límites temporales que nos marca la normativa, pues en disposición de actuar y de ofrecer el ejercicio correspondiente y atender a su solicitud por parte de nuestros usuarios. Más cosas que vamos para centrar lo que es el ámbito de protección de datos. Hemos de tener también claro los aspectos en cuanto a la legitimación para el tratamiento del dato personal que estamos obteniendo. Siempre hemos de contar con el consentimiento del titular del dato personal. Es piedra angular de toda la norma de protección de datos, el consentimiento, la información a ese consentimiento y la
obtención y demostración de que tenemos el consentimiento por parte del titular para poder tratar el dato, y a partir de ahí existen, digamos, unas excepciones a esa legitimación, como es que existe una ley o norma comunitaria que habilite la posibilidad de tratar el dato, como es que ese dato esté dentro de una fuente accesible al público, o como última novedad de muy reciente incorporación, digamos, a la esfera de protección de datos, y que ha venido a suponer pues una modificación en el articulado del reglamento, si se demuestra que existe un interés legítimo por parte del encargado del tratamiento del responsable en manejar los datos que ha obtenido de nosotros. Y eso ha venido a ser modificado, anulando pues un par de artículos del reglamento, como os decía, por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado día 14 de este mismo mes. Más cosas para seguir centrando lo que es el ámbito. Tener en cuenta que existen unos datos que son especialmente protegidos y que nos van a exigir unas medidas de seguridad, unas medidas de actuación y de prevención superiores a lo que son los datos de carácter básico, que son los que aquí no están contemplados. Si vamos a manejar datos relativos a ideología personal, si vamos a manejar datos de religión, si vamos a manejar datos de afiliación sindical o de creencias religiosas, vamos a estar en el supuesto de un dato de especial relevancia para la normativa y de especial interés en su protección. Asimismo, toda aquella actividad que toque datos de salud de origen racial o de costumbres sexuales, pues igualmente son datos que las exigencias que nos piden en la normativa son mucho mayores que sobre otros datos que no estén contemplados en esos aspectos. Y también, como os decía antes, existen algunas especialidades, que es pues el hecho del tratamiento de un dato cuando existe un interés vital, o sea, cuando recibimos un tratamiento médico, digamos que al sanitario que nos atiende no podemos hacerle cumplir estrictamente lo que es la normativa de protección de datos, y va a poder acceder a los datos que necesite dentro de los datos de salud, pues para en interés de nuestra supervivencia. O si estamos en supuestos de prevención o asistencia sanitaria, pues de cuestiones epidemiológicas o de investigación sanitaria, pues también las limitaciones de la aplicación de la Ley de Protección de Datos están ahí. Va a haber una especialidad, como os digo, donde esos aspectos, esos sectores, esos tratamientos no van a estar sometidos a todas las exigencias que la normativa de protección de datos nos señala para el resto. ¿Cómo debe ser el consentimiento? Que os decía antes, es piedra angular del tratamiento del dato, porque a veces, en todo caso, un consentimiento libre, un consentimiento inequívoco, específico, informado y irrevocable. Libre, pues como señala la propia etimología de la palabra, que no vayamos coaccionados a prestar ese dato por un hecho que nos impida la libre disposición de nuestro patrimonio personal, que es el dato. Inequívoco, pues que no dé lugar a errores. Específico, debe ser, nosotros prestamos el dato no para cualquier cosa, sino para un objeto, un negocio jurídico, una actividad, un hecho en concreto, que se nos tiene que haber informado previamente, es decir, tiene que ser ese consentimiento tiene que ser informado. Y, por supuesto, como os decía antes, en cuanto al ejercicio de derechos, pues es un consentimiento que puede ser revocado por parte del titular del dato personal. Y para ello, lo que os decía antes del cumplimiento de los datos de los derechos que la legislación de datos personales otorga a todo titular de los mismos. El consentimiento se puede prestar a sí mismo de varias formas. Pues,
manifestar de forma expresa, que es lo habitual, lo recomendable y lo aconsejable para evitar cualquier incidencia. De forma tácita, si dejamos pues con un aviso previo y con unos plazos de ejecución, pues puede ser también ante la inacción del titular del dato, puede ser un consentimiento tácito, y lo que no puede ser de ninguna forma es un consentimiento presunto, aquello que se nos presume que hemos otorgado el dato porque se nos indique por parte del encargado del tratamiento, pues o del responsable del dato, pues no es válido el consentimiento presunto como tal. Os decía antes que existen una serie de principios, los principios de datos, pues también existen unos principios sobre lo que es la información. La información que hemos de recibir todo titular de un dato personal a la hora de prestar el consentimiento sobre ese dato, pues existen unos principios que la ley nos marca claramente que hemos de cumplir. Pues hemos de indicar, siempre hemos de señalar antes de obtener el consentimiento por parte del usuario que existe que va a existir un tratamiento y va a existir un tratamiento para una finalidad, y esa finalidad pues está, como os decía antes, tiene que estar enmarcada dentro de una relación, pues un negocio jurídico determinado, una relación determinada, y tiene que ser proporcional el dato que estemos pidiendo a esa finalidad que aquí hemos de informar. También hemos de informar cuáles son los destinatarios de esos datos personales que estamos dando, y si ese dato tiene carácter obligatorio o potestativo por parte del titular de su entrega para la conclusión del negocio jurídico de la operación que estemos llevando a cabo. Por supuesto, en todo momento el titular ha de conocer la identidad de a quién le está cediendo el dato, lo que es el responsable. La identidad del responsable que os señalo ahí, pues siempre tiene que estar en todo momento clara y taxativamente informada. Como os decía antes, se puede existir datos que sean de obligada cesión o de obligada entrega para poder realizar la actividad o la operación, y otros que sean de carácter potestativo. Pues si dentro de esos datos que estamos pidiendo y que son obligados, pues no se nos facilitan, también debemos informar las consecuencias que tiene esa negativa facilitada del dato. Y como os decía antes también, siempre hemos de ofrecer lo que son el ejercicio de derechos derivados de datos personales, que son los conocidos como derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que os lo señalo aquí. Además de esos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tenemos otros. Os señalo en qué consiste cada uno de los derechos. El derecho de acceso es el derecho que tiene todo titular de un dato personal a conocer qué datos de él estamos tratando. Pues si estamos tratando su nombre, su apellido, su DNI, su cuenta corriente, y efectivamente cuáles son los datos que tenemos de él. El derecho de rectificación, como viene a indicar su nombre directamente, pues es una vez conocido por parte del titular los datos que el responsable del fichero está tratando, pues señalar que son erróneos o no son erróneos, han cambiado por el paso del tiempo o se han tomado incorrectamente. Cancelación, pues es el derecho a que ese dato que tiene el responsable del fichero pues sea anulado, digamos, o sea, se deje de tratar por parte del responsable. Y por otra parte tenemos lo que es el derecho a oposición. El derecho a oposición puede ser un derecho de ejercicio general o de ejercicio parcial. Poner un derecho a oposición claro, un ejemplo claro es cuando recibimos comunicaciones comerciales, pues podemos expresamente oponernos a recibir esas comunicaciones comerciales, pero no otras comunicaciones que nos pueda hacer de servicio la empresa. Entonces ahí podemos, digamos,
ejercer el derecho de oposición o en nuestra postura empresarial recibir una solicitud de oposición a ese tratamiento de forma parcial o de forma general. Otros derechos que van más allá de los derechos ARCO, que son los que os he señalado ahora mismo, pues el derecho de tutela efectiva y el derecho de indemnización, bien sea en vía civil o bien sea en vía administrativa. Con derecho de tutela me refiero a que el dato personal nos abre al titular de los mismos, nos abre la posibilidad de reclamar nuestros derechos entre los órganos administrativos, que en este caso es la Agencia de Protección de Datos, o judiciales a través de tribunales, pues el reclamar cualquier ilicitud que se esté o que tengamos que se está cometiendo con los datos personales que tiene determinado responsable de un fichero sobre nosotros. Y derivado de esa tutela, pues evidentemente otro derecho que nos asiste a través del dato personal es a ser indemnizados si se ha conculcado alguno de los principios que antes os he señalado y si hemos visto, pues nos hemos visto perjudicados por ese hecho. Bueno, por último, pues en lo que os indicaba de poner un poco el entorno de lo que es la materia de datos de protección de datos personales, indicaros que por parte de los que seamos responsables de ficheros, pues tenemos que tener una serie de medidas de seguridad en nuestra empresa, en nuestro entorno del día a día, en nuestra gestión administrativa del dato, y esas medidas de seguridad vienen definidas o vienen matizadas o vienen condicionadas por el nivel de seguridad a aplicar. Este nivel de seguridad a aplicar viene a su vez condicionado por el hecho del dato que estamos tratando. Nivel básico van a ser el 95% de los datos que se tratan, los datos habituales de nombre, apellido, DNI, incluso cuentas corrientes, y ahí las medidas de seguridad que vamos a tener que aplicar pues son las atribuciones dentro de la empresa que existen para manejo de esos datos y las medidas técnicas que tenemos implantadas en la empresa para lo que es la gestión, el tratamiento del dato personal. Datos o medidas de seguridad de nivel medio aplicables a ficheros o a datos personales que estén inscritos en ficheros que exijan un nivel más avanzado de seguridad, como puede ser el caso si estamos tratando de datos de carácter financiero para la otorgación de algún tipo de financiación o la gestión de pagos a través de pasarelas en comercio electrónico, pues ahí estamos, se nos va a exigir un plus, ya vamos a tener que pasar una auditoría como tal, cada 2 años para comprobar lo que estamos haciendo, y esa auditoría ha de estar registrada en la Agencia de Protección de Datos. Va a haber unas medidas técnicas adicionales y vamos a tener que diseñar o determinar dentro de la empresa lo que es una figura que sea el responsable de seguridad. Y si ya nos vamos a lo que son ficheros de nivel alto, o sea, tratamientos que están sujetos a una medida de seguridad de nivel alto, pues ahí ya tendremos que contemplar dentro de nuestra esfera de actividad pues el hecho de tener ya unos soportes, unas comunicaciones cifradas y tener unos aplicativos que nos permitan pues el registro de accesos. Hay una pregunta que veo aquí de Virginia, que la leo para todos, no sé si lo veis. Le afecta el LPD a la agenda de contactos del correo electrónico. En caso afirmativo, ¿qué hay que hacer? Es lo que comentaba antes Virginia. Si la agenda de correos, la agenda de contactos del correo electrónico es nuestra agenda personal y no la tenemos afectada a lo que es la actividad económica, actividad empresarial que desarrollemos, no. Si esa agenda de contactos del correo electrónico son contactos relativos a nuestra actividad empresarial, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, sí, desde luego de aplicación a toda la materia de protección de datos, deberemos determinar un fichero con los campos, los parámetros que tengamos ahí dentro de esa agenda, pues los datos que tengamos de la estructura de datos que tengamos, nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, teléfono, dirección
física y todos los datos que podemos tener en esa agenda y tenerlo determinado así y registrarlo como tal y aplicarle lo que es las medidas de seguridad que ahora mismo comentábamos. No sé si había alguna pregunta más. No, yo no he visto ninguna, ¿eh? No, vale, vale. Esa es la única que entra. De acuerdo. Bueno, pues esto es el marco que quería hacer de lo que es la normativa de protección de datos, que como os decía al principio, no es más que unas notas. Es bastante, digamos que tiene bastante mayor profundidad todo lo que os he comentado y que si queréis en algún caso entramos y lo determinamos. Miguel nos pregunta que tiene una web y este año ha habido que hacer una auditoría por fichero, información contable y financiera. ¿Puedo hacerla yo mismo, la auditoría? La puedes hacer tú mismo si señalas un responsable de seguridad y ese responsable de seguridad es el que registra la auditoría en la Agencia de Protección de Datos. Tienes que señalar cuando hagas la auditoría si es una auditoría interna o una auditoría externa. Entonces, con esas dos premisas, o sea, identificar a la persona interna que se hace responsable de auditoría y señalar que es una auditoría hecha de forma interna, proceder a realizar la auditoría y posteriormente registrarla en la Agencia de Protección de Datos. ¿Vale? ¿Cómo veo yo o cómo veo el ámbito de protección de datos en lo que me encuentro en el día a día de la actividad? Básicamente, este es un tema que por manido y por mala imagen que está creándose, a mi juicio está induciendo a muchos errores y a actuaciones por parte de actores que estamos dentro de la actividad del asesoramiento, pues que me parecen bastante deleznables. Entonces, en todo esto que os estoy comentando, como os digo, tiene mucha más profundidad de las notas que aquí digo, no se puede resumir en lo que habitualmente se entiende como cumplimiento de la protección de datos en registrar un fichero. Registrar un fichero es muy sencillo. O sea, registrar un fichero lo podéis hacer todos, siguiendo un poco lo que preguntaba antes Miguel. Cogéis pues en la Agencia de Protección de Datos, entráis a su página web y veis ahí lo que es la inscripción de ficheros y con que pongáis los 4 datos que piden ahí, el fichero está registrado. Porque hagáis esto, no estáis cumpliendo con la normativa de protección de datos. Estáis dando una apariencia de cumplimiento que no es más que eso, una apariencia de cumplimiento. Antes hay muchas cosas que hacer y después hay otras tantas cosas que hacer. Entonces, ahí es donde creo que hay otra pregunta por parte de Antonio. ¿Es obligatorio cifrar las comunicaciones cuando los datos son clasificados como de alta seguridad? Sí, sí. Tienes que cifrar las comunicaciones de esos datos que están sometidos a medidas de seguridad alta y además tienes que los soportes donde hagas copias de seguridad tienen que estar asimismo cifrados. ¿Vale? David, tenemos Más otra pregunta. ¿Qué le ha pasado aunque la leamos, pero qué le ha pasado para que la puedas ver tú también? Nos ponen que una persona que es médico y que unos hackers han enviado desde su correo electrónico una serie de correos promocionando unos productos para adelgazar. Esa recomendación es supuestamente mía. Dos preguntas. Uno, ¿cuál es mi responsabilidad en ello ante la ley por la recepción de los emails en mis contactos? Y dos, ¿cómo actúo en contra de esa empresa, por cierto, española? Pues Carlos es quien nos lo pregunta. Interponiendo una denuncia ante la comisaría de policía más cercana que tengas o ante la unidad de delitos informáticos que puedes acceder en la página de la Dirección General de la Policía. Yo interpondré inmediatamente una denuncia por el hecho ilícito claro que estos hackers están realizando en cuanto al uso de tu patrimonio, que entiendo que es el correo que han mandado, lo han mandado a tus contactos personales, a tus contactos profesionales. Interponer una denuncia inmediatamente y esa denuncia, digamos,
que te va a abrir en la vía de protección si tú recibes por parte de alguno de los contactos profesionales que llegues algún tipo de reclamación por la actuación que en tu nombre han hecho unos terceros. Con lo cual, la responsabilidad aparente, si a mí me llegase un correo de ese tipo, la responsabilidad aparente es totalmente tuya. Es decir, me estás, primero no sé si tendré, si habrás recabado mi autorización para recibir, para que tú me mandes ese correo promocional. Segundo, no sé si esos productos para adelgazar sean lícitos su comercialización o no sea lícita su comercialización. Y tercero, está existiendo, digamos, una suplantación de personalidad que yo, si no existe esa denuncia por tu parte y no existe una actuación que tú ejercites de forma inmediata, pues nadie puede, en principio, conocer que no eres tú quien se está mandando esas recomendaciones, con lo cual yo actuaría en el sentido que te estoy indicando. Y si conoces la empresa, porque veo aquí en la pregunta que conoces la empresa, pues interponer directamente ante el juzgado pues una denuncia por suplantación de personalidad. Es como lo veo yo así a priori sin poder entrar en mucho más de lo que me dices. También hay otra pregunta de Antonio, creo. Perdón, porque está empezando a haber unas cuantas preguntas y se me Sí, van. si vamos por orden, la primera es la de Antonio. Si en tu web utilizas Facebook, Twitter y Google Analytics, ¿es necesario incluirlo en el aviso legal? Sí, desde luego. O sea, Facebook, Twitter, no. Lo que tienes que incluir si vas con los datos que en tu web estás recabando, vas a usarlos en Facebook y Twitter, pues indicar, bueno, no sé, que depende del tratamiento que hagas en Facebook y Twitter. En principio no tienes que señalar nada, simplemente pues preservar. Si vas a hacer alguna actuación en Facebook específica dentro de la página, pues preservar la regulación la relación que vas a tener tú con Facebook. Pero sí, desde luego, si haces uso de Google Analytics, sí, estás haciendo un tratamiento. Google Analytics se posiciona como un encargado del tratamiento tuyo, que es lo que decía antes, es un tercero que va a conocer de los datos personales que tú estás manejando en tu esfera de actividad empresarial y se posiciona como encargado del tratamiento y de esa información que está recabando se la lleva a Estados Unidos, con lo cual hay una transferencia internacional de datos que es necesario regular y comunicar a la Agencia de Protección de Datos en dos sentidos: para proteger tu negocio o tu actividad en cuanto a esa en sí misma transferencia internacional de datos que está sometida, si no está declarada, a una sanción, que es las sanciones más altas que la agencia puede imponer, que pueden llegar hasta 600.000 euros, y por otra parte para preservar tu relación con Google en cuanto a ese tratamiento de datos que están haciendo ellos y que ellos ya en sus cláusulas hacen una descarga hacia ti en su regulación. Vamos a ver, hay más cosas. Somos una empresa de nueva creación con 2 autónomos que trabajan cada uno desde su casa. Al no existir centro de trabajo como tal, se registrará un único fichero en el domicilio social de cada autónomo. Somos una empresa de nueva creación con 2. No. Si sois una empresa, si me puedes aclarar, Virginia, si sois una empresa, ¿sois una SL, tenéis una sociedad o sois dos autónomos que colaboráis? Si me concretas eso, sois SL. Vale, si sois una SL, el domicilio, el responsable del fichero va a ser esa SL y el domicilio social o el domicilio de actividad de esa SL es donde va a estar el titular del dato personal y el titular de los ficheros que tenéis que registrar. Entonces, lo que ya no sé si coincide la SL con el domicilio particular de algunos autónomos. Si coincide con el domicilio particular de alguno de los dos autónomos, evidentemente será recurrente, o sea, será el mismo domicilio. Otra pregunta que veo por aquí: yo no hago nada, pero estas empresas acceden a tus datos a seguirle la gente. Te refieres al tema de Facebook y de Twitter. Deberías, yo no hago nada, pero estas empresas acceden a tus datos.
deberías señalar si vas a actuar en Facebook y vas a tener una página en Facebook como tal y vas ahí a volcar tu actividad, señalarlo en el aviso legal que existe un tratamiento ahí, que existe una derivación de datos aparte de tu página web a la página de Facebook. Ahí si tienes página o no tienes página es importante la diferencia, señalar esa diferencia. Habría que verlo lo que estás haciendo en Facebook. En Twitter como tal entiendo que no. Más cosas. Una cosa, David, que lo he recibido yo solo. Nos preguntan si les podemos dar algún ejemplo para poner el aviso legal en la web. Sí, lo tenéis un ejemplo. Ahora sí, vamos a ver. Te En refresco. nuestro página. Compartir. ¿Pasa eso? Sí, sí, es compartir. Espera un momento que Explorador lo web. tengo que abrir el explorador web, que lo tengo cerrado. Y os doy una referencia inmediata. Archivo. Bueno, pues archivo es compartir. ¿Quieres compartir el explorador? Sí, sí, Ahí, sí, ya correcto. estoy compartiéndolo. Creo que lo tienes. Lo tengo que pasar aquí, ¿no? Exacto. Bueno, pues Ahí lo vemos. aquí lo veis. Pues la referencia la tenéis aquí. Si queréis entrar en nuestra página web, veréis que aquí donde señalamos en el cuadro superior de la derecha, abajo a la derecha, generador de aviso legal, ahí tenéis un modelo creado por nosotros que está a vuestra disposición de forma gratuita de lo que es un modelo de aviso legal básico. O sea, es válido para toda aquella actividad en Internet que no sea una actividad profesional desarrollada por un profesional o no sea una actividad de comercio electrónico. Ahí tenéis la posibilidad de ver un modelo. Vale, pues seguimos con... Perdona que ahora me he perdido. Vale. sube el ratón Vale, hacia no, arriba como si lo quisiera sacar de pantalla. sí, ya veo aquí. Efectivamente. Vale. Venga, pues siguiendo con lo que es la ponencia, el webinar, vamos a ver. Os decía que si el sector o la actividad o lo que es la protección de datos está, a mi juicio, demasiado manida y demasiado maltratada por parte de los propios actores que estamos actuando en ella. Entonces, os señalaba que no es solo el registrar un fichero, que sí es por eso que es muy sencillo, como decía antes, todos estamos podemos hacerlo fácilmente a través de la Agencia de Protección de Datos, registrar un fichero, indicar ahí vuestros datos y señalar el fichero que queréis registrar y queda registrado en unos días. A efectos de lo que es una actividad empresarial con un poquito más de vocación y un poquito más de, de exigencia y además para preservar su, sus obligaciones y por ende evitarnos posibles sanciones por parte de la actividad relativa a los datos personales, lo primero que debemos hacer es, a mi juicio, y yo doy aquí unas notas, es definir la propia política de protección de datos que vamos a llevar. O sea, los datos que vamos a tener, no hace falta, depende de la actividad que desarrollamos, podemos cumplir o podemos dar respuesta a todas las exigencias a través de un único fichero, o a lo mejor tenemos que definir pues lo que vamos a hacer en nuestra actividad y las líneas de negocio que tengamos, y a lo mejor en lugar de un solo fichero vamos a necesitar 4, 5, 6, 7, depende. Algunos pueden ser con datos básicos y otros puede ser que sean datos de una mayor necesidad de protección. Entonces, definir la política de protección de datos. ¿Qué datos vamos a recabar? ¿Para qué vamos a usar esos datos personales? ¿Qué finalidades vamos a cumplir o vamos a hacer con esos datos?
definir a partir de ahí qué ficheros son los que vamos a necesitar, definir qué parámetros son los que estrictamente necesitamos en cada fichero, no por registrar todo va a ser mejor, porque si empezamos a registrar todo, a lo mejor podemos incurrir en la necesidad de tener una medida de seguridad mayores de las que realmente necesitamos, y a partir de ahí, una vez definidos los ficheros, sí, y analizado nuestra actividad y estudiado las necesidades, o sea, esto es como si pides un préstamo, pues tienes que saber para qué pides el préstamo, dónde vas a destinar ese dinero y qué necesidades te va a cubrir. Tener un poquito focalizado pues el uso que vamos a dar al dato personal. Definir los ficheros que hemos visto y ahora sí entraríamos a lo que es el registro de esos ficheros de datos personales. Y una vez que esté solicitado el registro de esos datos personales y la Agencia de Protección de Datos no nos ponga ninguna salvedad, si nos pone alguna salvedad, evidentemente tendremos que ver en qué aspecto nos está impidiendo el registro del fichero. Tendremos que definir las medidas de seguridad de ese fichero, si son una medida de seguridad de nivel básico, medio o alto. Si son unas medidas de seguridad básicas, pues lo que podamos hacer todos. No tenemos que entrar en grandes complicaciones de estructuras más allá de las contraseñas de nuestro ordenador, más allá de conocer o de tener determinados qué sistemas dentro de la empresa estamos usando para el tratamiento de datos, pues, como contestaba antes a Virginia, dónde está ubicado el tratamiento de esos datos, el domicilio, los medios de acceso a los datos y demás. Si entramos en medidas de seguridad de nivel medio, de nivel alto, ya tendremos que preocuparnos por tener una estructura interna donde se nos permita o estemos habilitados para poder encriptar comunicaciones, donde podamos encriptar datos de las necesarias copias de seguridad, donde las copias de seguridad tengan una redundancia, aparte de la copia de seguridad en local que podamos hacer una segunda copia de seguridad en un local ajeno a la empresa. Por tanto, ahí vamos a tener que ya empezar a mojarnos en lo que es el terreno del día a día del tratamiento de datos personal. Con todo esto, con la política de privacidad que tenemos definida ya, con los ficheros que hemos definido y que hemos creado y registrado ante la agencia, con la medida de seguridad que nos exigen esos ficheros por los datos que contienen esos ficheros, fundamental. Esto no se está haciendo y es un grave error. Tener un documento de seguridad. Todo esto que hemos reflejado debe estar establecido en un documento que, si la Agencia de Protección de Datos nos solicita información, va a ser ese documento el que nos salve o no nos salve. Por tanto, plasmar un documento de seguridad y una vez que está plasmado este documento de seguridad, mantener el día a día del documento de seguridad. Me pregunta Antonio si la agencia multa directamente o da un aviso para adaptarse a ella. Ahí te cuento mi experiencia, nuestra experiencia, mejor dicho, de Soluteca. La agencia, por lo menos con el antiguo director que cambió este verano pasado, pues plenamente positiva. La agencia, salvo reiteración, inicialmente avisa. O como viene ahora, te da una recomendación o un proceder de actuación. Ante reiteraciones o supuestos muy graves de incumplimiento, pues también te digo que va a multar. No es que dé un aviso para adaptarse a ella, o sea, el aviso no está, el aviso lo tienes tú ya, es una normativa que tienes que cumplir. Ante una denuncia que llega a la Agencia de Protección de Datos, si tú demuestras que tu actuación, que tú demuestras que tienes esto que estamos hablando, que tienes definida tu política de privacidad, que has registrado unos ficheros y que has creado un documento de seguridad aplicando pues unos procedimientos adecuados, pues no es que te dé un aviso para adaptarte a ella, sino que puede ser benévola en la ilicitud o el error que puedas haber cometido. Si te llega una denuncia y no tienes hecho nada de esto, la agencia no te quiere dar un aviso para que te adaptes, la agencia directamente ahí sí que te va a denunciar, te va a sancionar. Ese es
la diferencia que yo veo. Que si tú cumples, la agencia, digamos que cumple contigo, en un principio es benévola. Si reiterativamente no cumples, pues no lo es. Siento ser tan pesado, pues yo tengo, Antonio, a tu pregunta de ejemplos de avisos legales, yo tengo de clientes, pero eso no te lo puedo hacer llegar. Entonces, ahí yo creo que cada aviso legal que esté contemplado en comercio electrónico, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Soluteca, son trajes a medida y como tal cada actividad tiene un formato distinto. Entonces, creo que cada actividad tiene su regulación y yo ahí casi que consultes con avisos legales que veas en distintas páginas. Pero desde nuestro punto de vista son trajes a medida. Más cosas. Bueno, una vez definida esa política, lo que os quiero trasladar es, bueno, pues que no os limitéis a escribir un fichero que yo el otro día, pues estando en un cliente, pues una mañana que pasé, a lo largo de esa mañana que estuve en este cliente, pues, precisamente pues haciendo temas de adaptación a la normativa de protección de datos, llegaron dos comerciales o dos personas que a la puerta que vendían lo que es la adaptación a esto de protección de datos, a la normativa de protección de datos personales. Y bueno, y rascando un poco lo que ofrecían es escribir un fichero, nada más de lo que, o sea, ninguna cosa de lo que estamos aquí comentando, ni siquiera la persona que estaba allí cuando le preguntabas sabía ni de qué iba, con lo cual, pues evidentemente a mí me parece que el sector pues tiene una imagen bastante negativa por culpa del propio sector. Entonces, a los que sois posibles pues receptores de estas informaciones que incluso están circulando a través de la red de gente que amenaza con denunciar, pues hacer caso omiso de ello y no os dejéis embaucar o caer en simples o apariencias de cumplimiento con la ley y ir al fondo de todo lo que tiene esta normativa. Entonces, os decía, ya por ir concluyendo, y hacer una reseña ahora a lo que es el comercio electrónico. Definir la política de datos personales en vuestra empresa, identificar los datos que vais a manejar, con ello elaborar unos ficheros de datos e inscribirlos, informar siempre antes de obtener el dato de cualquier persona, pues informar siguiendo los principios que os señalaba antes, recabar el consentimiento en función de la información que estáis solicitando y todo esto no es un hecho de hoy en día, o sea, de un día fijo, de una foto fija que ya hemos hecho todos estos pasos, ya hemos cumplido con la normativa de protección de datos y ya nos olvidamos de ella. Es un hecho que tiene que estar vivo. Cualquier modificación que se produzca en la empresa, pues a nivel de un cambio simplemente de un ordenador, de una incorporación de una persona que vaya a tratar datos personales que se incorpora a la empresa, de un cambio de domicilio, de una incidencia porque hemos perdido pues, un aparato y hemos tenido que recuperar los datos o se nos ha ido la copia de seguridad y hemos tenido que recuperarla. Todo eso debe constar en el documento de seguridad, en las incidencias que ese documento de seguridad tiene que ir recabando y tiene que ir solucionando la empresa y mantenerlo día a día. Por supuesto, atender el ejercicio de derechos de datos personales que se os puedan llegar a vuestras empresas y si el fichero de estos ficheros que hemos definido en un primer momento pues deja de tener su vigencia, pues proceder a su cancelación. Y esto en cuanto al comercio electrónico, ¿cómo quizás me he comido, bueno, pues creo que ha merecido la pena porque se han respondido a una serie de preguntas. Me he comido un poco de tiempo en cuanto al tema de la aplicación al comercio electrónico. La aplicación al comercio electrónico, todo lo que es la política de protección de datos personales debe constar en el aviso legal que ya estamos tratando. Dentro del área de política de privacidad debe estar la regulación de lo que vamos a hacer dentro de nuestra página web. Debe estar ahí focalizado pues todos los puntos que aquí hemos tratado y además señalaros que en todo
fichero, perdón, en todo formulario, en todo hoja de registro, hoja de contacto, envíos que podéis realizar, ha de constar en esos formularios toda la posibilidad de acceso a la política de privacidad de vuestra actividad de comercio electrónico. Ha de constar si estos datos se van a usar para cederlos a un tercero, pues, en el envío, por ejemplo, de una mercancía. Ha de constar la posibilidad del acceso o del ejercicio de derechos, y es un ofrecimiento constante y una información constante la que desde un aplicativo de comercio exterior debéis estar manteniendo hacia vuestros usuarios. Y yo por mi parte, pues si queréis 5 minutos, pues podemos contestar alguna duda, alguna inquietud, alguna cuestión que se os pueda plantear más. Muchísimas gracias, David. La verdad es que es un tema que a mí personalmente, hablo desde mi punto de vista personal, es perezoso. Es decir, el día a día te come, y las preocupaciones que solemos tener son otras. Estamos en un periodo de ventas intensas, tenemos que vender y hay que esforzarse 4 veces más por vender, porque al final, si no vendemos, pues no hay lo que dé, no hay nada de nada. Lo primero que hay que hacer es vender, si no lo demás. pero podemos hacer. Pero efectivamente hay que dedicarle su tiempo, que tampoco es mucho. Una vez organizado todo, entiendo que tampoco es un trabajo que demasiado costoso. No, vale. Donde mayor complicación está es cuando tenemos datos de nivel alto, o sea, en actividades médicas, en actividades pues estéticas, todo aquello que tenga relación con la sanidad, con la salud. Si es un poco más complejo, tenemos que tener un poquito más de atención a ello, pero digamos que para el 95% de las actividades estamos en tema de datos básicos, donde pues tampoco las exigencias, una vez a lo mejor hay que emplear unos días en definir todo esto que hemos hablado, en registrar, en hacer documentos de seguridad, y luego pues a lo mejor con una revisión cada 3-6 meses. Claro, luego mantenerlo. No va mucho más allá. Perfecto. Bien, están entrando algunas preguntas por el chat. Si te parece, vamos a esperar un minuto a que se vayan acumulando estas preguntas. ¿Sí? Y mientras, para ir cerrando el webinar, voy a hacer dos pequeños apuntes. En primer lugar, Conred ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Juan Carlos en la promoción del curso superior universitario de marketing postero, nuevo cliente. Es un tema que está en boga, es un tema de lo más interesante y es un tema en el que hay que estar si queremos estar en un futuro inmediato en el área comercial, que se va a mover en todos los temas de Internet. El inicio es el 14 de marzo y simplemente informarles que para todos los usuarios de Conred hay un 10% de descuento en el precio del curso. Pueden informarse en la misma página de Conred, tenemos un acceso directo al curso. Además, les informo de los próximos webinars que tenemos. El día 28, creo que es lunes o martes, perdón, me acabo de liar. Consigue ingresos extras por los programas de afiliación, que lo dará Strato. El día 1 de marzo, mejora tu posicionamiento en buscadores y mejora tu site a través de la web semántica, un tema totalmente en boga, que va a empezar a funcionar intensamente, se estima, a final de este año. Por último, y no está aquí apuntado, el viernes que viene tenemos otro webinar que creo que va a ser de lo más interesante. También estará con nosotros David y nos va a hacer un apunte técnico sobre la nueva reforma laboral. Vamos a ver cómo afecta la reforma laboral a nuestros negocios, qué implicaciones tiene, beneficios, problemas que nos puede dar. Vamos a verla desde un punto de vista técnico. Están todos invitados, por supuesto. Bien, si te parece, David, ya que he hecho y me he permitido hacer este breve apunte, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo se define un encargado de seguridad? ¿O es algo que ya consta en el documento de seguridad? Sí, Miguel, luego se contestaba que constaba en el documento de seguridad. Contesto para todos la pregunta de Miguel. El responsable de seguridad es una designación interna de la empresa, como si te nombran director de datos personales. Es algo del ámbito interno de la empresa que tiene que señalar la persona que va a responsabilizarse de verificar el cumplimiento de la normativa. Es una especie, a mi juicio, yo denomino en algunas ocasiones, una especie de auditor interno de lo que se está haciendo en la empresa a nivel de protección de datos. Perfecto.
Bien, luego había otro comentario también de Miguel, pero bueno, creo que está contestado. Vamos a ver, acaba de entrar otra pregunta. Solo para confirmar. Denuncio, es Carlos, la pregunta que hacía antes sobre la suplantación de identidad. Solo para confirmar, denuncio en la Policía Nacional. Sí. Aunque no lo creáis, yo he llamado a la OPD y me dicen que debo ir a no sé qué agencia de protección del consumidor. ¿Cómo? ¿A una agencia de protección del consumidor? No. O sea, Carlos es quien preguntaba, es la persona que es médico, ¿no? Sí. No, Carlos, no. Tú debes dirigirte directamente en dos opciones. Al juzgado directamente interponer una denuncia por suplantación de personalidad. Si tienes, esto a través de un webinar no permíteme con todas las prevenciones lo que te diga, estas cosas son para tratarlas calmado y despacio. Pero si ha habido y tú tienes prueba de que una empresa que tienes identificada ha cogido, ha entrado a tus sistemas y ha usado tus datos personales para mandar una información no consentida por ti a tus clientes, desde luego, si tú tienes unas pruebas que puedan ser sostenibles, interponer pues al menor tiempo posible una denuncia ante juzgado o como mínimo dirigirte a la comisaría. En comisaría te van a entender menos estas cosas. Hay una unidad especial del Cuerpo General de Policía que voy a ver si te encuentro el enlace del mismo, que se dedica a delitos informáticos, con un conocimiento y que de ellos pues también te orienten para ver esas pruebas que podamos tener de cara a que la denuncia tenga sujeción. Pero no a consumidores y usuarios no digan, a ver, vamos, no sé quién te ha dicho eso, pero no tiene nada que ver con consumidor y usuario contigo. Tú eres un empresario. Consumidor y usuario, en todo caso, al que le llegue esa información, a mí, si me llega esa información de que tú me quieres vender, no sé exactamente lo que eran unos productos adelgazantes, me puedo sentir pues agraviado y te puedo denunciar por varios medios, bien a la Agencia de Protección de Datos, bien porque lo que estés vendiendo sea ilegal y me vaya a denunciarte a través de consumo, a través de la Dirección de Economía correspondiente a la comunidad. Pero no, tú tienes que dirigirte directamente y si conoces la empresa, pues a través de la Agencia de Protección de Datos se pueden hacer cosas. A ver si te encuentro el enlace Mientras lo buscas, si te parece, te lanzo otra pregunta, David. Cada nueva variación en nuestro fichero de datos, a saber, cada nuevo cliente que tengamos en comercio electrónico, ¿tenemos que informarlo a la Agencia de Protección de Datos? Cada nuevo cliente, no. Tienes que, lo que decía antes, tienes que definir una serie de campos que vas a usar en tu estructura de datos, y eso define un fichero que va a tener un campo de nombre, un campo de apellido, un campo de DNI, un campo de dirección. Ese fichero, o sea, el fichero, pues en este caso, pues el fichero donde se recojan tus clientes. Bajo el paraguas, digamos, el fichero es un paraguas, ese paraguas, ahí habrá una base de datos dentro de tu organización, pues que recoja pues todos los clientes que tengas. Y esos datos de esa base de datos es lo que ampara ese fichero. Pero cada vez que tienes un cliente nuevo, no tienes que decirle a la agencia, se volverían locos, ¿no? Entonces, no tienes, simplemente definir el fichero con los parámetros que vas a tener y que esos parámetros sean coincidentes con lo que tú tienes en tu base de datos. Perfecto. Nos encontró Antonio el enlace, ¿es ese, verdad? ¿Puede ser? Te lo he enviado a través del chat. Tú a lo mejor no. Sí, vale. Sí, veo aquí que hay algo abierto en el chat. Policía Central Judicial, pues tendría que entrar. Bueno, seguro que sí. Brigada, sí, exactamente. Perfecto. Pues ahí está la referencia. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Bien, pues no sé si queda alguna pregunta más. A través del chat no hay más. A través de micrófono nadie se ha animado. Nos tenemos que empezar a animar, que es mucho más interactivo. Bien, pues por mi parte, David, salvo que tú quieras hacer alguna conclusión. Nada, pues eso, el que por favor, que por dignificar un poco el área,
vayáis un poco más allá de lo que tristemente que se están teniendo por protección de datos, que no lo hagáis por el tema de recibir una sanción o recibir una sanción, sino hacerlo, que evidentemente hay que hacerlo, pero también por un poco calidad de empresa. Esto va a ayudar mucho a saber dónde estáis. Entonces, que no sigáis recomendaciones de hechos banales de cumplimiento de protección de datos que no son tales. Perfecto. Muy bien, pues David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por el buen rato que nos has hecho pasar. Buen rato entre comillas, hablar de lo que dé, perdona, tampoco es pero sí, es muy interesante y en estos momentos hay que tenerlo muy en cuenta. A todos los asistentes, muchísimas gracias por su tiempo y por su asistencia. Esperamos verles en los próximos webinars en Ecored. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias, David. Hasta luego.